Paz de Cristo, hermanos, y buenas tardes a las personas que nos acompañan. Para mí es un honor estar este día con mi familia y agradezco a todos los presentes que están en este día y nos prestaron esta parte. Empezó, les doy poquita historia, empezó como una entrevista, pero ahora ya el término ha cambiado, ahora ya va más enfocado en podcast, pero no se preocupe, es básicamente lo mismo, nomás la palabra ha evolucionado un poco. Entonces, vamos a estar haciendo algunas preguntas pues ahora sí que a mi papá, realmente pues le digo jefe, es el jefe para mí, y pues vamos a empezar con la entrevista. Entrevista a Iratzem Arellano Cabral. Hoy, antes de comenzar, quiero agradecer su disposición para compartir su historia con nosotros. Hoy celebramos sus 60 años de vida y 35 años dedicados al ministerio pastoral. ¿Cómo estás, jefe? Amén, muchas gracias, muy bien. Bueno, vamos a estar haciendo algunas preguntas donde te invitamos a que estés relajado. Queremos conocer un poquito de historia, lo que se está viviendo en la actualidad y quizás podamos compartir algo para las siguientes generaciones. Vamos a la primera pregunta que te tengo es, pues, ¿cómo fue para ti? ¿Dónde naciste? ¿Dónde creciste? Para los que no conozcan, ¿dónde naciste y creciste? Bien, nací el 5 de octubre de 1964, hace 60 años, gracias a Dios, en la ciudad de Mexicali, o no propiamente en la ciudad. Mis padres, cuando yo nací, mi padre trabajaba piscando algodón en la colonia Buenavista, cerca del ejido Sonora, en Mexicali. Todos mis hermanos fueron atendidos en un hospital. El caso particular, platicaba mi madre que a ella la atendieron cuando yo nací una partera, porque nací en ese lugar, en ese ejido, en ese lugar donde el pastor en aquellos años, mi papá contaba, se llamaba Jesús Higuera. Y nací en ese lugar. Cuando yo nací, mis padres ya tenían 4 años de bautizados. Entonces yo, los 60 años que tengo, toda mi vida he estado en la iglesia. No conozco tampoco otra denominación. Siempre he sido apostólico. Wow, no, excelente, y me gusta mucho, ¿verdad? Para las personas que están mirando únicamente el video, estamos aquí celebrando juntos varios hermanos que aprecian y quieren, hermanos de mi papá, amigos de mi papá, familia, celebrando este día y estamos aquí. ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Cuáles son sus nombres? Bueno, yo todavía nací en el tiempo de que las familias eran numerosas. Y digo numerosas porque yo solamente tengo 2 hijos. Y en el caso nuestro, mis padres procrearon 9 hijos. Mi hermano mayor, de más de 70 años, Rodolfo, luego David, y aquí está presente mi hermana Silvia, a la cual quiero mucho, ¿verdad? Está su esposo y uno de sus hijos. Luego sigue mi hermana Lea, que también, ¿verdad?, está aquí, su esposo, ¿verdad?, que también quiero mucho a mi hermana. Y luego también está mi hermana menor, ¿verdad?, Milka, que también está aquí. Desde temprano me dijo que venía, lo cual estoy muy contento, muy feliz. Son 3 mujeres, tengo 5 hermanos hombres, que es Rodolfo, David, luego sigue José, luego Rubén y el menor de ellos, Samuel. Ok, excelente. Y como ahora ya estamos en este tiempo, ¿no? Estamos en 2024. ¿Cómo era el vivir con esos 9 hermanos? ¿Cómo influyó eso en su personalidad o los valores que se vivía, pues, en una familia numerosa? ¿Cómo era? Ahora sí que hablando de tiempo atrás, ¿no? Bueno, algunas anécdotas o experiencias que vivíamos era que cuando ya llegamos a cierta edad, pues los calcetines nos quedaban a todos igual. Y era un pleito, ¿verdad?, con los calcetines, porque luego alguien se ponía los que uno compraba y se tornaba un conflicto. Nuestra economía fue muy difícil en nuestra infancia. Recuerdo que nuestros padres nos compraron unos tenis que se llamaban All Star, pero no son de la marca de ahora, ¿no? Eran unas All Star que duran una semana.
y a la semana me acuerdo que el calcetín en ocasiones quedaba largo y se salía, y decíamos que andábamos, se salía la lengua, ¿no? Y era el calcetín. La economía fue muy difícil en nuestra infancia, pero pues gracias a Dios hemos llegado aquí. Nuestro padre trabajaba bastante, nuestros hermanos mayores. Y algo que también ocurría en aquellos años era que mi madre todas las mañanas hacía desayuno, preparaba la masa para tortillas de harina. Recuerdo que mi hermana Lea extendía las tortillas, mi padre era el que las ponía en el comal para cocerlas, y los demás estábamos allí en guardia esperando que cayera una tortilla, y de todos los muchachos estábamos ahí alrededor de la mesa y éramos bien ordenados, ¿verdad? Esperábamos que cayera una, la agarramos así de esas infladitas, recién hechecitas, y a un lado había una barra de mantequilla, y en ocasiones compartíamos, oye, me das la mitad y cuando me toque a mí te doy la mitad. Entonces era una convivencia bonita. Éramos muchos hermanos, pero la verdad tengo muy buenos recuerdos de una familia numerosa. Wow, ¿no? Qué bonito y qué especial y qué ricas esas tortillas de harina, ¿no? En algún momento me ha tocado comer las tortillas de harina de mi tía Lea y sé de lo que hablas, sé de lo que hablas. ¿Cuál es el legado que recibió de sus padres, José Arellano Salas y Macaria Cabral Ortiz, y cómo lo ha aplicado en su vida y en su ministerio? Bueno, mencioné que cuando yo nací mis padres ya eran cristianos, y pues a mí siempre me enseñaron eso. Nunca vi a mi padre borracho, nunca lo vi drogado. Sí, en la iglesia tenía un carácter muy fuerte mi padre. Mis hermanas, algunas de ellas sufrieron, ¿verdad? Porque cuando yo me portaba mal, decía mi padre que cuando yo llegara me iba a decir y me iba a hacer muchas cosas, y se desquitaba con ellas, ¿sí, hermana Lea? Y ya cuando llegaba yo no me decía nada mi padre, y le reclamaban, ¿por qué cuando no está irá dice un montón de cosas, y ya que llega él no le dice nada? De los hijos, ¿verdad? Soy el único que está en el ministerio pastoral. Desde siempre anduve con mi padre, desde niño pequeñito. Recuerdo que cuando era muy pequeñito, mi padre fue albañil. Después de tener otros oficios antes, yo me iba a trabajar con él, y él me enseñó el trabajo de la construcción, de modo que de todos mis hermanos, yo soy el que más tiempo estuve con él. Y es la razón por la que pues estamos quizás en el camino de Dios. Mis hermanos, ninguno de ellos está en el ministerio. Hoy me doy cuenta que mi hermano Rubén está muy bien. Mi hermano Rubén y mi hermano José, en los años que estuvimos en una iglesia en Tijuana, recuerdo que eran buenos liturgistas los dos. Y en ocasiones uno empezaba el culto y se llevaba 40, 45 minutos, y al otro le tocaba la otra parte, y cuando se acababa el culto se reclamaban, oye, tú tomaste más tiempo del que te tocaba como liturgista. Y tengo esos bonitos recuerdos que mis hermanos querían ser liturgistas, quizás querían ser también como mi padre, seguir en el ministerio, pero algunas cosas ocurrieron y no se dieron. Entonces, puedo decir que mi padre me formó, me llevó ahí, aunque puedo decir que en alguna ocasión le dije a mi padre que si me enseñaba a manejar estándar, y me dijo, claro que sí. Yo tenía como 13 años de edad, siempre he estado pequeño, así es que hoy los carros se acomodan los asientos para estar cómodo. No en aquel tiempo los asientos quedaban muy lejos, había que ponerle almohadas, había que, los volantes eran enormes también. Y recuerdo que dijo mi padre, te voy a enseñar a manejar un pick-up que teníamos el día de mañana. Llegamos y me dio las llaves, y le dije, ¿me voy a enseñar? Y me dijo, ¿me has visto manejar? Sí, hazle así como yo lo hago. Nunca estuvo conmigo en un estándar, tardé buen rato, pero todo eso me llevó a hacer cosas que tenía que hacerlas para salir adelante. Recuerdo que también cuando le dije que quería bautizarme, le dije, padre, ¿me puede dar algún estudio para el bautismo? Y luego me dijo, ¿has visto cómo hago yo las cosas? Sí, hazle así, dijo, y ya está listo para bautizarte. Entonces, siempre él me aventó a hacer cosas solamente por el modelo que él tenía. En el caso de mi madre, yo platiqué mucho con ella, conviví mucho con ella, y recuerdo que ella me enseñó el texto, en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Recuerdo, ¿verdad? Y me gana la nostalgia, nuestra madre, cuando yo me casé, ya había una enfermedad en su cuerpo de cáncer.
y así fue a la boda cuando yo me casé. Mi esposa me ayudó mucho para cuidar a mi madre cuando estaba enferma. Y de los 6 hombres que estamos en casa, hijos de mamá, solamente era yo el que estaba más cerca de ella. Entonces, mi madre siempre me ayudó. En más de una ocasión me llamó la atención, me dijo: Irán, no hagas eso, porque te va a ocurrir esto. Y yo usaba la expresión: es que usted me echa la sal, por eso me salen las cosas mal. Hoy que ya tengo 60 años, entiendo que los mayores nos dicen que no hagamos ciertas cosas porque ellos tienen la experiencia de los resultados que vamos a tener. Desafortunadamente, cuando somos jóvenes, creemos que nos van a salir bien las cosas. Entonces, mi madre siempre puedo decir que estuvo al pendiente de un servidor. Sí, ahorita mencionabas algo del bautismo y tengo una pregunta de acuerdo a eso. ¿Cuándo y cómo tomaste la decisión para bautizarse? Y también, pues, ¿quién influyó en ese proceso? Me regreso un poquito y menciono que mi padre no me dedicó un tiempo así personal, pero en mi infancia, de estar toda la vida en la iglesia, hubo una maestra, una mujer de nombre Cleotilde Pinedo, que ella fue, recuerdo, mi primer maestra de escuela dominical. Con el tiempo entró otro hermano, un pastor que falleció, Jesús Contreras. Todavía fue mi maestro de niños. Después llegó en la adolescencia una maestra de nombre Marta Flores, esposa del hermano Jesús Contreras, que él fue mi maestro de niño, y ella me ayudó y me enseñó muchísimo en la escuela bíblica, en intermedios. Y después vino otra maestra que ya falleció también hace algunos años, la hermana Becky Cital. Para mí esas personas, muchas cosas de las que yo sé de la palabra de Dios, ellas en la adolescencia me instruyeron de una manera extraordinaria. Recuerdo que en una ocasión nos prepararon para una actividad de niños y adolescentes y Dios me concedió tener el primer lugar en conocimiento bíblico. Y recuerdo que en ese tiempo el obispo era el hermano Marcelo Pacheco Álvarez, y cuando estaba nombrando a las personas que iban a premiar, no lo olvido, tendría unos 12 años quizás, o a lo mejor 13 cuando mucho, pero empezó a nombrar y decía: ojalá y que este niño o esta niña lleguen a hacer esto. Y en algún momento, cuando me tocó que me dieron el premio, dijo: Dios bendiga a Irad y ojalá y un día pueda llegar a ser obispo. Cuando llegué a ser obispo, lo invitamos ahí a la iglesia en Francisco Zarco y pude mencionar, ¿verdad?, que él dijo esa palabra. Los profetas de nuestros tiempos dirían que era una palabra profética. En aquel tiempo quizás solamente lo dijo como un pensamiento, pero logré llegar a eso y recordar ese tiempo. Entonces, estas personas influyeron mucho en mi preparación académica, bíblica, pero ya para bautizarme, después de saber todo esto, una persona de nombre Fernando Castillo trabajaba con nosotros en la construcción y él fue el que dedicó mucho tiempo para que yo me bautizara. Nosotros le llamábamos el Borrega y hace poco falleció, creo que lo mataron ahí en Tijuana, pero él fue la persona que influyó mucho para que yo tomara esa decisión de bautizarme. Y geográficamente, ¿dónde estaba pasando esto? ¿En qué ciudad? Esta parte del bautismo, la gente que influyó en tu alrededor. Ok, todo esto que menciono fue en la iglesia que hoy se llama la número 20 en Tijuana. En aquellos años se llamaba La Presa. Yo llegué a ese lugar cuando tenía 8 años de edad. Mi padre asumió el pastorado y mi padre duró ahí 10 años. Y en esos 10 años ocurre todo esto en lo que yo me bautizo. Me bauticé cuando tenía 16 años de edad. Okay. Wow, qué bendición y qué bonito, y sí tengo recuerdos de ese lugar y ahora yo, pues en este tiempo, ¿no? Una pregunta más: ¿qué le motivó a seguir los pasos de su padre en el ministerio y cómo ha sido esa experiencia? ¿Qué encontraste, pues, en mi abuelito? ¿Qué miraste en él? ¿Qué es lo que te atrajo a esto, no? Porque, pues, yo soy tu hijo y yo sé lo que se vive en la casa pastoral, ¿no? Yo sé lo que está detrás de un domingo predicar la palabra de Dios, pero pues me gustaría saber qué fue lo que te atrajo a ti pues a seguir los pasos de mi abuelito. Bien, me repito otra vez, de mis hermanos y yo conviví demasiado con mi padre,
y siempre desde pequeño quise ser pastor. Y él, si en lo material me hacía que aprendiera, también en las cosas de Dios. Entonces él me motivó para que empezara a predicar, para que empezara a hacer ese trabajo de atención a los demás. Él era en aquellos años el anciano del sector número 3, que abarcaba de la iglesia de la Presa hasta la Rumorosa, y me nombró para que fuera el líder de jóvenes. En aquel tiempo le llamaban colaborador, y estuve haciendo esa función. Entonces todo eso me llevó para animarme un día a ser un pastor de la iglesia. Siempre platiqué con él, con mi padre, entonces conozco de alguna manera algunas cosas de cómo se hacían, y eso es lo que me motivó. Y aquí estamos ahora cumpliendo también el 25 de abril de este año, 35 años de pastor oficial de la iglesia. Wow, qué bendición, ¿no? Yo tengo 35 años de edad, ya voy para los 36, ¿no? Y pues también, al igual que tú, me llena de gusto también el poder haber nacido en una casa pastoral y vivir el ejemplo que tú viviste, ¿no? También tenemos una pregunta más que dice: ¿cuál fue el momento más significativo de su instalación como diácono en 1986 y cómo se sintió al recibir ese llamado, ¿no? Ya en este tiempo bueno, creo que ya regresaron otra vez los diáconos, ¿no? Pero por un tiempo ya no estaban presentes en la iglesia. Pero ¿qué fue lo más significativo en 1986 el ser instalado al diaconado? ¿Cuántos años tenías? En el año 85, estando en Ciudad Constitución, Baja California Sur, mi padre me solicita el diaconado y vienen 2 presbíteros ahí a Ciudad Constitución. Ya había pasado el examen, solamente me iban a instalar al diaconado. Yo atendía en aquel tiempo la iglesia que está en Ciudad Insurgentes. Entonces, cuando termino las actividades en Ciudad Insurgentes y voy a Ciudad Constitución, están 2 presbíteros ahí con mi padre. Uno venía de Sinaloa y otro era de La Paz. Y platican con mi padre. Mi padre ya tenía planeado regresar a Tijuana y yo iba a ir a estudiar a Tepic, al ITAI, en el 85, en el mes de febrero. Y le dicen a mi padre: hermano Arellano, si usted se va a ir, ¿para qué va a instalar al diaconado el hermano Irad? Si el diaconado es local, usted se lo va a llevar, no va a dejar a su hijo aquí. Y entonces no me instalaron al diaconado. Me fui a estudiar, para entonces ya éramos novios, mi esposa y yo, y me fui a estudiar a Tepic. Regresé ahí a Ciudad Constitución de febrero al mes de mayo. Luego en el mes de mayo, estando yo en Tepic, mis padres, cuando regresaron para acá, para Tijuana, se accidentaron y a mi padre le pasaron algunas cosas difíciles entre Vizcaíno y Guerrero Negro, y ahí se quedó el carro. Y mi padre se incomodó porque no encontraba refacciones para su carro ahí en Guerrero Negro. Y la iglesia de Guerrero Negro nace de un reto que no encontró refacciones mi padre para su carro, y le dijo a la ciudad, mi padre tenía algunas ideas muy extraordinarias, le dijo: Guerrero Negro, estoy batallando contigo, te voy a hacer una iglesia aquí. Cuando llego yo a Tijuana, de acá de la Baja Sur, mi padre está llegando también de por allá de Moroleón, fue a comprar ropa, mercancía para vender, y me encuentra y me dice: hijo, ya teníamos algunos meses sin mirarnos, fíjate que tengo la idea de hacer una iglesia en Guerrero Negro y quiero que vayas tú. Y yo dije: pues, ¿y yo por qué? A mí no me pasó nada con Guerrero Negro, ¿no? Y pues está bien. En una siguiente vuelta para ir a ver a mi novia a Ciudad Constitución, llego a Guerrero Negro y veo todo árido, feo, ¿no? Aquí no es mi lugar. Llego a Constitución, estoy visitando a mi novia, platico con el pastor y me dice: hermano Irán, si se viene a Constitución, lo instala al diaconado. Dije: Dios ama a mi novia y el diaconado es Constitución, Guerrero Negro no tiene nada que ver conmigo. Entonces, cuando regreso, le digo a mi madre: mamá, fíjate que allá en Constitución me ofrecen el diaconado, así, así, así. Me dijo: se va a enojar tu papá. Pues ya sé. Ya le dije: jefe, pues la verdad es que no, yo no sé nada de Guerrero Negro. Y se molestó un poquito, pero
me apoyó y me fui a vivir a Ciudad Constitución, y ya fue como me instalaron al diaconado el 15 de noviembre de 1986, y el hermano Virgilio, muy amigo de mi padre, él vino faltando una semana para que él terminara su periodo como obispo del Distrito del Pacífico, vino especialmente a una actividad de jóvenes y me instaló al diaconado en ese lugar. Entonces, algo que yo amaba era eso, el ministerio, y pues Dios me bendijo en Ciudad Constitución, estar cerca de mi novia y también iniciar el ministerio oficial dentro de lo que cabe como diácono. Sí, y ahorita que mencionas a tu novia en ese momento, ¿cómo fue conocerla, no? ¿Cómo fue conocer la pregunta la tengo formulada, ¿cómo fue conocer a su esposa, Socorro López Reyes, quien es mi madre, y cómo ha formado parte ella de tu ministerio, cómo has recibido el apoyo de ella, quién ha sido esa mujer para ti, cómo la conociste y hasta el día de hoy? Pero yo siempre fui muy cuidadoso, no tuve muchas novias, siempre me tomé en serio el asunto del noviazgo, no de andar aquí y allá. Y cuando llegamos a Ciudad Constitución, empezamos a ir a la casa de mi esposa ahora, a cultos de barrio. Ella no estaba bautizada, nunca pensé que fuera a haber un interés en algún momento dado, pero con el tiempo ella tomó la decisión de bautizarse, su mamá y su hermana, y al poco tiempo de que ya estaba bautizada, platicando con un amigo mío, un joven de nombre David, me dijo, ¿sabes qué, Ira? Aquí hay una muchacha que me gusta. Y le dije, nos gusta la misma. No, me dijo, no creo. Sí, le digo, nos gusta la misma. No creo, sí. Es más, le digo, te voy a decir quién es. ¿Quién? Socorro. Y yo usé la expresión que después me costó mucho, el que gane. Y entonces él después usó esa expresión para decir que yo andaba noviando con ella por competencia. Pero nunca fue de esa manera. Yo por ese lado siempre fui serio. Cuando yo le hablé para ella, a ella para novia, no me dijo que sí. Tardó para decirme que sí. Me hizo dar vueltas. Fui a una actividad precisamente a Los Mochis, a un evento, una convención, y hasta que regresé fue cuando me dijo que sí. Entonces no fue algo sencillo. Mi amigo se enojaba y me decía, oye, ¿cuándo vas a ir a visitar a tu suegra? Yo le decía, ¿cuál suegra si no tengo? Pues que la mamá de Socorro no es tu suegra. No, ella es la mamá de mi novia. También eso lo explico porque yo digo que somos suegros o así hasta que ya hay un compromiso derecho, legal, completo. Y él se enojaba porque no iba tan seguido, pero le dije, no, pues es que es mi novia y es la mamá de mi novia. Tardamos buen tiempo para en nuestro noviazgo hasta que por fin, ¿verdad? Después de varios años decidimos casarnos. Yo agradezco a Dios por esta mujer que Dios me dio, que también tenemos dificultades, ¿verdad? Como en todas las parejas quiero pensar, pero el 11 de julio de este año cumplimos 37 años de casados. Y ha sido una bendición en medio de todas estas cosas. Cuando yo hablé con ella para que fuéramos novios, yo le dije que yo quería ser pastor. Y ella estuvo de acuerdo. Y hasta ahorita. Y tenemos los 35 años que tengo de pastor, ella ha estado conmigo siempre. Y hemos estado en diferentes lugares y ella ha logrado, ¿verdad?, soportar todo. Y pues bendigo a Dios por ella. Entonces ha sido una bendición enorme. Puedo decir, ella no era cristiana, ella era católica. En la casa de ella había cerveza, había todo eso. Son de Sinaloa. A ella todavía le gusta la banda. Las fiestas eran así extraordinarias. Pero mucha gente que la ve puede creer que también creció en la vida cristiana. Sin embargo, yo le doy testimonio a la gente. Yo nací en la vida cristiana, ella no. Y cuando Dios cambia, cambia de verdad y podemos permanecer en el camino del Señor siempre. Entonces, la formación tuya, hijo, de Jael, yo digo hoy siempre que es por parte de ella. Porque ella los formó a ustedes, los creó. Y estoy muy feliz que haya hecho un buen trabajo, que hoy ustedes sirven a Dios. Tú eres ministro. El esposo de mi hija, de Jael, también es ministro. Entonces eso me llena el corazón, porque ustedes, ¿verdad?, son primero mis padres, luego yo, una tercera generación en el camino de Dios,
que eso nos enseñó, eso me enseñó mis padres y ahora ustedes permanecen en eso. Y es agradable escuchar a tu pastor que valora la forma en que has sido educado, formado y que ahora puedes colaborar con él allí en San Diego. Amén. Y qué bonito, ¿verdad? Yo puedo no nomás escuchar lo que dice mi papá, sino lo he vivido y pues ha sido una bendición, la verdad, jefe, el poder tenerte a ti como padre, a mi madre siempre como ese pilar en casa, caminando y manteniéndose firmes, ¿no? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cómo ha sido su participación en tu ministerio? Y también cuántos nietos tienes y cuáles son sus nombres. Si quieres empezamos por los hijos, ya mencionaste algo. Bueno, Dios me concedió 2 hijos, que es mi hija Jael, primogénita, a la que quiero muchísimo. Yo le llamo güerita, ¿verdad? La quiero mucho, siempre está conmigo y la verdad nos identificamos muy bien. Dios bendiga a ella, ¿verdad? A su esposo David. Y en el caso tuyo, ¿verdad? Que pues tú también has seguido este camino y lo cual también me honra, ¿verdad? Que le sirves a Dios con mucho ánimo, con mucho entusiasmo. Igual agradezco, ¿verdad? A Dios por la esposa que Dios te ha dado y que te ayuda, ¿verdad?, para colaborar en el ministerio. Entonces, por ese lado, en cuanto a los hijos, me siento muy feliz, me siento muy contento por ustedes, por el trabajo, ¿verdad?, que hacen y que puedo ver que han estado en el pastorado oficial y por alguna circunstancia, ¿verdad?, han pedido un receso, tanto tú como David. Por el caso mío, pues me siento contento por ustedes, por el trabajo. En el caso de los nietos, pues me da mucho gusto, ¿verdad?, por Eliel. No sé si está por ahí Eliel. Está jugando Nintendo. ¿No está Eliel? Eliel hoy me da mucho gusto porque lo veo de traje. Eliel, ¿puede venir poquito? Perdón este tiempo, pero es mi primogénito y es el más hombre de mis nietos. Me voy a parar para darle un abrazo. Te quiero mucho, hermoso. Hazte un poquito por acá. Hace algunos años íbamos a ir a una convención general en un pick-up que nos prestaron y yo le decía Calabacita Blanca y le decía muchos apodos. Y un día me equivoqué, me salí por otro lado y le dije a él, mira, me equivoqué de calle. Estás loco, abuelo, me dijo. Le digo, ¿por qué me dices que estás loco? ¿Y por qué me dices Calabacita Blanca? ¿Y por qué me dices esto y lo otro? ¿No te gusta? Pues no. ¿Cómo quieres que te diga? Pues hermoso, como me dices en veces, y por eso es el hermoso. ¿Verdad? Así es que agradezco a Dios y verlo con este vestuario me emociona, me da muchísimo gusto. Gracias, hermoso. Puedes pasar a tu lugar. Él, ¿verdad?, nace primero de mi hija, luego sigue Daira, una niña muy inquieta, muy movida, de mucho alcance, y luego nace Natalia, tu hija, una niña también de acción. Luego nace Nicole, que una experiencia grande. Dios bendiga a los hermanos de la novena y a muchos de ustedes que la situación cuando nace Nicole con una malformación, pues la verdad es que muchos de ustedes estuvieron presentes apoyándonos de 1000 formas, económicamente, y bendito Dios que Nicole por ahí anda caminando, corriendo, anda feliz de la vida, y ahora pues la última, Lizzy, ¿verdad? Una niña que tiene un guasarrón que me dice, abuelo, le digo, hey, háblame despacito, no puedo. Bueno, pues ni modo, ¿verdad? Entonces es una emoción, ¿verdad? Ser abuelo es muy agradable. Y pues tengo 5 nietos y lo disfruto en lo máximo. Y me da gusto que primero mi padre, primera generación, luego nosotros, o yo, segunda generación, ustedes, tercera generación, y ahora hay una 4ª generación sirviendo a nuestro Dios con niños dedicados para la honra y la gloria de nuestro Dios. Entonces es una felicidad tener 4 generaciones en la obra de Dios. Tener 60 años de edad, gracias a Dios hoy, pero ver nuestras generaciones en el camino. Amén.
qué bonito es la familia, ¿verdad? También, ¿cuántas iglesias ha pastoreado a lo largo de sus 35 años de ministerio y qué desafíos ha enfrentado en cada una de ellas o algo que nos pueda mencionar acerca de estas iglesias? ¿Cuántas iglesias y algunos desafíos que ha enfrentado? Bien, Daniela nos estuvo compartiendo historia, ¿verdad?, del ministerio pastoral. Lo estuvo leyendo, agradezco esa información que se dio. Así rápidamente mencionaré que extraoficialmente estuvimos encargados en Ciudad Insurgentes. Yo no era ni diácono, solamente mi padre me puso un tiempo ahí, y recuerdo que en una ocasión llegó una hermana y me dijo: pastor, me duele un diente y creo que me lo van a tener que sacar. Le dije: pues vamos a orar para que Dios le ayude. Oramos por ella y no la toqué, solamente oramos ahí hincados y se le cayó el diente. Miren, pastor, aquí tengo el diente. Pues gloria a Dios, qué bueno. Pero en esa misma iglesia un matrimonio se estaba descomponiendo, el tesoro de la iglesia andaba haciendo cosas fuera de lugar. Recuerdo que tomamos la Santa Cena y le dije: hermano, tráigase una botella de jugo de uva porque vamos a tomar la Santa Cena. Pues fue, allá en la Baja Sur le llaman ultramarinos a los licores, se trajo una botella de vino. Oiga, le digo: no, de esta no. Pues es que en donde fui no hay de esas de las que usted dice. No, le digo: es que tiene que ir a un mercado. Ah, me dijo: pues me hubiera dicho. Y trajo una botella y la tuvimos que regresar, no la tomamos. Andaban mal esos hermanos, llega la esposa un día y me dice: pastor, mi esposo ya me abandonó, sé que se está yendo a la casa fulana. Le dije: pues venga, hermana, vamos a orar. Y oramos: Señor, ayuda a este matrimonio y eso. Ya que nos levantamos, ¿cómo se siente? Dijo la hermana: igual. Qué cara. Dije: pues ya más vale que ni oremos, ¿no? Pues no pasa nada. Recuerdo que fui a tocar la puerta donde estaba ese hombre, todo barbón, me asustó, me dio mucho miedo. Abrió la puerta y me dijo: no quiero hablar con usted. Está bien, dije: ya me voy. Y fue un reto, ¿verdad?, de los primeros tiempos que no se compuso ese matrimonio y no se dio. Después recuerdo que ya oficialmente nos pusieron en el Valle de las Palmas. Recuerdo que en cierta ocasión, una anécdota curiosa, llegó una familia buscando. Yo tenía 24 años de edad, mi esposa tenía 22. Y llega unas personas buscando al pastor y le preguntan a mi esposa: ¿está el pastor? Y dijo ella: sí. Y luego le preguntaron: ¿usted es la hija del pastor? No, dijo: soy la esposa del pastor. Entonces no se podía creer que tan jóvenes estuviéramos ocupando esa función. Recuerdo que en la Valle de las Palmas la situación económica fue muy difícil al principio porque la tesorera de la iglesia se enojó conmigo porque le cambiaron al pastor y no nos dio dinero como por 7 meses. Recuerdo que entraba al templo, en aquellos tiempos uno hacía toda la liturgia, empezar himnos de gracias, himnos especiales, ofrenda, predicar y despedir, hacemos todo. Y recuerdo que no tenía zapatos, y recuerdo que en cierta ocasión me metí antes de que llegaran los hermanos descalzo, gracias a Dios que el púlpito era un círculo así grande, y ahí traía unos tenis que me apretaban y pues me los quitaba ahí ya. Y hasta que se acabó el culto, hermanos, Dios los bendiga, vamos a orar, y en la oración me salí corriendo a la casa, ¿no? Una situación difícil en ese tiempo, ¿verdad? Hay gente que creemos, ¿verdad?, que en el ministerio todo es color de rosa, pero hay momentos difíciles, y terminamos en ese lugar. Luego fuimos a Santa Rosalía. En Santa Rosalía recuerdo que me entregaron 17 miembros, y en 2 años, 2 meses, Dios me concedió entregar 13. Ahí sí me los acabé, ¿verdad? Por aquí hay unos hermanos que se congregaban en Santa Rosalía, ¿verdad? Tengo mi historial, ¿verdad?, donde me entregan 17 y en 2 años, 2 meses, nomás entregué 13, ¿verdad? Me los estaba acabando, por eso yo creo que me cambiaron. No, había otras situaciones. Después fuimos a Vizcaíno, ahí Dios nos concedió levantar el templo, pastorear a muchos hermanos del estado de Oaxaca, convivir con ellos, disfrutar de esos tiempos muy agradables. Luego estamos en la tercera iglesia. En la tercera iglesia nos pasó una experiencia donde sufrimos un accidente, y ese accidente pues sí me hizo batallar mucho emocionalmente, pero nuestro Dios nos ayudó. Y en la actualidad pues aquí hay algunos hermanos de la tercera iglesia que los pastoreé hace muchos años, como el Misa, ¿verdad?, aquí que está con otros. La Misa ya es la tercera vez que lo pastoreo, en la tercera, en la primera y aquí ahora en la novena.
Después fuimos a Zarco, ¿verdad? Donde también veo algunos hermanos de Zarco que me da muchísimo gusto verlos. Pues ahí Dios nos concedió trabajar. Una experiencia fea es que uno de los hermanos de 84 años se nos cayó cuando estábamos tumbando el techo, haciendo un templo nuevo, y cayó en el suelo y creí que se iba a morir. Fue una etapa muy fea, muy triste. Pero pues bendigo a Dios porque la iglesia de Zarco que hoy pastorea mi compañero Miguel Ángel Cruz, pues es una iglesia próspera, una iglesia que nos bendice en gran manera. De ahí fui electo obispo, fuimos a pastorear la primera iglesia, también estuvimos ahí contentos, felices, y algunos hermanos aquí están conmigo. Daniela, ¿te puedes poner de pie? Daniela tenía 5 años cuando llegamos a la primera iglesia, allá está, ahora tiene un poco más, ¿verdad? De 20 años, no vamos a decir su edad, pero tenía 5 años cuando la pastoreamos y todavía la seguimos pastoreando después de 20 años, ¿verdad? Es una familia que de que llegamos a la primera iglesia todavía viene con otros, que son la familia Parra, Fuentes y los hermanos Ornelas. Gracias, Daniela. Y estuvimos ahí y luego, como un reto, dejamos de ser pastor por algunas circunstancias y un día una persona me dijo, ¿por qué no empieza una obra nueva? No, le dije, ya tengo 20 años de pastor, yo no voy a hacer eso. Pero luego llegó esta Argelia que mencionaba, ¿no? Y Carlos, y me dice, hermano, haga una iglesia, lo apoyamos. Y fuimos 15 los que empezamos esa iglesia el 9 de diciembre del 2010, y ellos dos son los primeros que se fueron. Por eso después de la anécdota siempre sigue el reclamo. Pues sí, nada más me metieron en este lío y me dejaron. Son los primeritos de los 15 que se fueron. Pero bendigo a Dios, ¿verdad? Porque ellos son los que llevaron esa inspiración y hoy está la novena iglesia para honra y gloria de nuestro Dios. Era una inspiración primero de ellos y ahora un trabajo que hacemos nosotros. Y la novena iglesia, que empezamos como un campo nueve, pues vivimos algunas experiencias, compramos una propiedad, nos hicieron fraude. Por 2 ocasiones le dije a los hermanos, ¿saben qué? Ahí se ven. Me dijo la hermana Rosy, pues si no va a haber culto, nos vamos a ir a su casa los domingos. No, digo, yo para qué los quiero en mi casa, mejor vamos a seguir siendo la iglesia, ¿verdad? Porque fueron momentos muy frustrantes de que ya teníamos algo y todo se iba para abajo. Hoy bendecimos a Dios. Por aquí estaba Ángel Ramírez, ¿verdad? Que él fue dueño de esta propiedad y prácticamente a ellos les compraron, ¿verdad? Hijo de nuestro hermano Carmelo. Entonces, estar en la novena iglesia, ya tenemos 14 años aquí y hemos pastoreado a los hermanos Parra y a los hermanos Ornelas por 21 años. Ya vamos a 22 años y alguien podría decir que aguante, pues sí, de ellos y de nosotros, porque ni ellos se van y yo tampoco me quiero ir de aquí. Estoy muy feliz en la novena iglesia. Tengo 2 años batallando mucho en diferentes formas. Estos últimos 2 años Dios nos ha sostenido, han sido los más difíciles por diferentes causas, pero aquí estamos, gracias a Dios, en la novena iglesia, cumpliendo, ¿verdad?, 14 años en este año. En el próximo 9 de diciembre cumpliremos 14 años en esta congregación. Así es que ha sido maravilloso estos 35 años de pastor. Sí, y me llama mucho la atención y tenía una pregunta, ¿cómo superó estos desafíos y qué lecciones aprendió, no? Me mencionas tantas cosas, entiendo mucho de lo que dices, pero ¿qué es lo que te mantiene caminando? ¿Qué es lo que te mantiene de pie? ¿Qué es lo que te hace que te vuelvas a levantar? Me llama mucho la atención y me gustaría dejarlo grabado para las siguientes generaciones. ¿Qué es lo que te motiva a seguir caminando? Hace algunos años aprendí a servirle a Dios a cambio de nada y no dependo de nadie. Si hay músicos, si hay liturgistas, si hay líderes, bien. Pero yo hice un compromiso con Dios de servirle siempre. Y eso es lo que me ha mantenido, el compromiso que yo hice con Dios. No es la multitud, no es la economía, es un compromiso personal de servirle a Él todos los días de mi vida. Y todos a los que los he pastoreado, sé que tienen también algunas cosas negativas de mi persona,
pero la mayoría se puede expresar de que en las iglesias que hemos estado le hemos echado muchas ganas y nunca ha habido un interés personal. Siempre tratar de servir a Dios y cuidar al pueblo. Siempre dar espacios a la gente para que se desarrollen, no estorbar. A lo mejor sí le hemos estorbado a algunos, pero no ha sido nunca ese propósito. Entonces yo me he comprometido con Dios y por eso no dependo de nadie. Hace tiempo usamos como lema un pasaje bíblico de Crónicas donde David le dice a su hijo Salomón, hay que hacer el templo. Salomón le dice, anímate, esfuérzate y manos a la obra. Y yo tomo ese pasaje porque dice, olvídate de los que te van a animar, tú anímate, tú tienes una visión, tienes un compromiso, tú anímate, tú esfuérzate y manos a la obra. ¿Quién te va a ayudar? No importa que nadie te ayude, tú. Y David le dijo a su hijo, mi Dios va a estar contigo, no te va a dejar hasta que acabes la obra. Y esa es la visión que yo tengo y por eso le sirvo a Dios con todo mi corazón. Y si me quedo solo, no hay ningún problema. Si Dios está conmigo, yo voy a seguir siempre adelante. Esa es mi motivación, esa es mi preocupación y ese es mi compromiso con Dios. Amén, amén. Gracias, jefe, por compartir esto. También quiero hacer una pregunta más. ¿Cómo se sintió el ser electo como obispo supervisor en el distrito de Ensenada por primera vez en 2002? En el 2002 había 4 personas que creí yo que iban a ser el obispo y me refería a la directiva distrital en ese tiempo, que era el hermano Roberto Gutiérrez, el hermano Aarón Mendoza, el hermano Elío López y mi compañero Miguel Ángel Cruz. Eran los pastores para mí que estaban en ese rango. Y me dijo un exobispo, Irán, ¿qué dice tu corazón para ser obispo? Y yo le dije, mira, en el distrito hay 4 personas que sé que están en el nivel para el obispado. Y de esas 4 le digo, 3 van a llorar, porque nomás uno puede ser obispo. Le digo, yo me quiero mucho, yo no quiero llorar. Así es que yo eso lo descarto. Resulta que en el 2002 quedo electo obispo. Y recuerdo que fuimos a un restaurante a comer y había camarones, creo que se me bajó la presión, nunca vi los camarones, de la emoción nunca me imaginé que fuera a ser obispo. Me recuerdo que el pastor que fue electo junto conmigo, que teníamos votos para ser obispo, nos llamaron a la comisión calificadora y cuando veníamos de regreso a la asamblea le dije, mira hermano, en lo que andamos. Y me dijo este hermano Irá, siempre hay que ser cabeza y no cola. Y pues me sentí cola cuando él dijo esas palabras, pero después la cola fue él, ¿verdad? Entonces fue algo extraordinario, fue algo que no me imaginaba que yo fuera a ser obispo. En aquel tiempo tenía 37 años, también estaba joven y puedo decir algo, que a los 44 años ya había sido obispo 2 veces. Así que temprano terminé eso gracias a Dios. Excelente, muy bien, jefe. ¿Qué visión tenía para en aquel tiempo el Campo 9 al iniciarla en el 2010 y cómo logró superar los desafíos iniciales? Bueno, empezamos sin nada, éramos 15 hermanos, teníamos todo en nuestra contra, gracias a Dios, pero pues los hermanos, esos 15, me han ayudado. Y los que están ahorita han sido una bendición. Misa, ¿puedes venir para acá, por favor? ¿Puedes voltear para allá? ¿Te puedes quitar un poquito la cámara? Ahorita que entré, la verdad me emocioné demasiado, casi lloro, ver estas camisetas con mi imagen. La verdad para mí es demasiado. No lo puedo creer. Soy un mortal como ustedes, no tengo dinero, no tengo carro. Si me quieren por la persona que soy. No les ofrezco nada, pero hacer esto, tener la imagen de un servidor ahí, la verdad que es algo grandioso. Amo el Campo 9, me he batallado por muchas cosas, en más de una ocasión estoy a punto de dejarlo, o de que me lo recojan por algunas acciones personales que no me han salido, pero ver a esta congregación y hacer esto, la verdad que
me rompe el corazón el que hayan hecho esto. Agradezco mucho a mi esposa, que es la artífice de esta actividad. Se lo agradezco mucho, ha trabajado demasiado. Y reconozco, ¿verdad?, que también a ella los hermanos la atienden, le siguen, ¿verdad?, el movimiento que ella trae, y hacer esto pues es grandioso. Entonces estar en el Campo 9 es una bendición bien grande. Quiero decirles que al principio el Campo 9 yo quería tener una iglesia así pequeñita nada más ahí para pasarla, porque no estaba tan sano emocionalmente, pero ahora yo en el 2019 le pedí a Dios 3 cosas, y entre las 3 cosas ya me concedió 2. Le dije: Dios, ayúdame a tener una congregación numerosa. Estábamos allá en León, Guanajuato, en una actividad de la iglesia, y eso fue en noviembre. Para febrero ya había 70 personas en el culto. Llegó la pandemia y se nos acabó, pero para noviembre del 2020 estamos poniendo la primer piedra de este lugar. Dios en el mismo año contestó 2 peticiones. Me falta una. Sé que Dios es eterno, así es que si no me la concede hoy, a lo mejor mañana o pasado mañana, yo tengo paciencia. Entonces hoy bendecimos a Dios por esto que nos ha dado. Recuerdo que cuando estamos construyendo este templo, trabajamos todos los días, y alguien nos preguntaba: oiga, ¿y en la novena tienen mucho dinero? No tenemos nada. Nada, ni un peso tenemos. Si chequen nuestro saldo, no tenemos un peso. Pero al irnos mirando trabajar, alguna gente: pastor, aquí está esto, pastor, aquí está lo otro, pastor, aquí está esto otro. Ahorita tenemos un año que no hacemos nada. Nada, el templo está así como hace un año. Y entonces ahora me he refugiado en el pasaje bíblico donde Dios le decía al pueblo: gracias, misa, camina a darle, pero quédate quieto. Y ahorita estamos quietos. Pero mire, aquí están ustedes. Agradezco, ¿verdad?, la presencia de ustedes en esta novena iglesia. Entonces el Campo Iglesia empezó como un campo, y Dios nos concedió, ¿verdad?, que en mayo del 2015 fuera la novena iglesia. Y agradezco al hermano Isaac, que está presente, que me sorprendo mucho, ¿verdad?, me da mucho gusto, su esposa también. Y ellos estuvieron aquí en ese día en que nos nombraron novena iglesia. Y ahorita la lista de miembros de nuestra iglesia somos 79, no somos muchos, pero pues ya hacemos un poquito de más movimiento aquí. Aunque un día vino el papá del hermano Daniel Parra, no éramos ni 50 en ese tiempo, y tú estabas en ese tiempo, sacaron el sonido, y dijo el hermano Daniel Parra, también se llama: ustedes son poquitos, dice, pero hacen ruido como si fueran 1000. Gloria a Dios. Le digo, qué bueno que se puede notar un poco más nuestra presencia. Excelente, jefe. Ya para ir cerrando, solamente tengo 2 preguntas más. ¿Qué significa para usted haber sido reelecto como obispo supervisor del distrito de Ensenada por 2º periodo? En el 2006 nunca imaginamos que fuéramos a ser reelectos. Teníamos algunos votos y por eso decidimos jugar, y al final pues quedamos reelectos. Fue una experiencia muy bonita, muy agradable. Recuerdo que cuando me nombraron que era reelecto obispo, fue algo curioso, ¿verdad? Cuando terminé de estar en el presidium, por decir algo, se cerraron todas las sillas. No hubo un espacio para mí, nada. Todos los compañeros llenaron enfrente y yo no hubo. Me tuve que ir hasta mero atrás, así como los borrachos, quedé solito allá atrás. Nadie me dijo: hermano Irán, siéntese aquí, o aquí le hacemos un campo. Nadie. Y me quedé solo allá, era solito. Y tuve algunos pensamientos de mis compañeros pastores, no se los he dicho. A lo mejor un día se los voy a decir. Pero nadie me dijo: siéntese aquí. Nadie. Ya me quedé solo allá atrás. Y cuando ya fui reelecto, volteó Ricardo Murillo y me dijo: ¿cómo se siente? Porque le dice así: ¿no se siente feliz? Le digo: yo sí sé qué es ser obispo, tú no sabes. Entonces muchas veces aspiramos a algunas cosas, pero cuando ya sabemos lo que hay que hacer, no es cosa fácil. Ser obispo es un trabajo enorme. Quedas bien con el 50% de la gente, porque el otro 50% está inconforme por los cambios pastorales, por tantas cosas. Es cierto, ¿verdad?, que dice la Escritura que el que anhela el obispado, buena obra desea. Alguien le cambia por ahí, ¿verdad?,
algunas cosas, porque sí es un trabajar hermoso. Entonces, bendigo a Dios porque fuimos reelectos, seguimos trabajando, y pues fue una experiencia que todavía, compañero Miguel Ángel, estando en la tercera iglesia, mencionó, ¿verdad?, que 7 obispos somos los que hemos estado al frente, y pues yo soy el único que he sido reelecto hasta ahorita, ¿verdad? Y pues puedo decir que es un privilegio, y puedo agradecer a los pastores, ¿verdad?, porque tuvieron su confianza de volver a votar por un servidor, y logramos sacar, ¿verdad?, ese segundo periodo en enero del 2010. Gracias jefe por compartir. Última pregunta, ¿qué mensaje te gustaría dejar a las generaciones futuras sobre tu legado y tu ministerio? Algo que quisieras dejar a las siguientes generaciones, ¿no? Tus nietos, hermanos que te conocen, hijos de hermanos que te conocen, y otros que pues nomás han escuchado tu historia y pues en algún momento miren este video y puedas inspirarlos como lo has hecho hasta el día de hoy. En la Biblia no encuentras a un personaje que le haya ido bien el 100%. Todos los personajes tuvieron momentos de frustración, todos, incluido nuestro Señor Jesús. Nosotros batallamos porque una frustración nos puede llevar a la renuncia, cuando realmente muchas veces es un proceso del caminar en Dios. La recomendación mía es: hagamos un compromiso con Dios. Amemos la institución, pero hagamos un compromiso con Dios. Y si tenemos un compromiso con Dios, pase lo que pase, vamos a permanecer. Siempre. Mencioné que cuando yo nací el 5 de octubre de 1964, mis padres ya eran apostólicos. Hoy es 5 de octubre del año 2024 y sigo siendo apostólico. Amo la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Algunas veces alguien me dijo: demande la iglesia, haga esto. La Iglesia Apostólica es la mejor del mundo. Lo digo con verdad, con todo mi corazón. La Iglesia Apostólica me llevó a Canadá, a Panamá, a Costa Rica, a Guatemala, al Perú, a otros países, y la Iglesia Apostólica me ha llevado por toda la República Mexicana. Entonces, yo no puedo estar en contra de la Iglesia Apostólica, y siempre he dicho: algunas personas somos los que no hacemos bien las cosas, pero lo que es la institución es la mejor. Hoy disfruto de ser apostólico, y yo le diría a toda la gente: si hacemos un compromiso con Dios, vamos a permanecer. Si el compromiso es contigo, con él o con ella, no va a durar esa fidelidad. Pero hacer un compromiso con Dios, que es lo que yo hago, puedo permanecer siempre, y yo diría que eso es lo que dura, el hacer compromisos con el Señor. Excelente, jefe. Gracias por compartir tu historia con nosotros. Tu legado inspira a muchos. Deseo de todo corazón que Dios te siga bendiciendo, sigas cumpliendo más años de vida, más años en tu ministerio, y de mi parte sería todo. No sé si gustes agregar algo más. Solamente agradecer en particular a mi esposa por esta celebración, cumplir 60 años y hacerlo de esta manera, y que se haya involucrado también el que tengo 35 años de pastor, y ver a Miguel Ángel Cruz, mi compañero, que es el secretario del distrito, el hermano Daniel Pimentel, que fue diácono, asistente de pastor nuestro y que ahora es un pastor también de nuestra iglesia, ver a Raúl también, ¿verdad?, que estaba por allá en Loreto y luego vino con nosotros cuando le iban a ordenar al ministerio. Entonces, verlos a ellos, a mi presbítero, hermano Francisco León, que está aquí con nosotros también, pues es agradable, y yo deseo que Dios los bendiga, que Dios los ayude, que Dios los prospere. Muchas gracias por estar con nosotros. Cada una de las familias que está presente, ¿verdad?, de diferentes iglesias que han apoyado a mi esposa para hacer esta celebración. Nuestro hermano Isaac, ¿verdad?, al que apreciamos mucho, ¿verdad?, y que siempre le digo que yo soy un fan de él como predicador. No se me olvida que un día llegó a la primera iglesia celebrando su aniversario y me dijo: hermano Irán, venimos aquí a escuchar, no voy a predicar. Y le dije: hermano, en su iglesia usted hace lo que usted quiere, aquí en la primera se hace como yo digo.
Y sí predicó, sí, hermano Isaac, ¿verdad? Sí predicó hasta eso. Se sujetó el hermano para compartir la palabra. No, lo aprecio muchísimo a Tetei, ¿verdad? Me da mucho gusto ver a Vero, a Juan Carlos, ¿verdad? Es emocionante. Y a tu pastor, ¿verdad? Que lo conozco. ¿Qué edad tienes ya? ¿Tienes más de 50? Todavía no. 52. Estaba chamaquito cuando yo lo conocí a él. Ellos tenían una camioneta, él y sus hermanos, y andaban en las iglesias tocando, cantando. Entonces, él vino, ¿qué será? Hace unos 7, 8 años o 9, ¿verdad? Cuando trajiste a tu hijo que tocó la batería. Y mira, pues ahora, en aquel tiempo no eras pastor, entonces yo creo que hace un poco más. Mande. Empezabas apenas, ¿verdad? Y pues me da mucho gusto que estén ustedes aquí, ver a mi familia, ver a hermanos del Valle de Guadalupe, ver a mis parientes, hermanos de la séptima, de diferentes iglesias, y que allá afuera, ¿verdad? Hay mucha gente colaborando, ¿verdad? Pues es emocionante. La novena iglesia se compone con miembros de aquí de la ciudad, pero también Alejandro y Tabita vienen desde el Valle de Guadalupe, asisten constantemente. Tenemos una familia que vive en Tijuana, que vive en Tecate y se congregan aquí, y tenemos una hermana que vive en Tijuana y se congrega también aquí. Así es que ellos traspasan un montón de templos para venir a la novena iglesia, y decimos que debemos estar donde podamos servir a Dios con todo nuestro corazón. Hermano Hectalí, mucho gusto de verte, que estás aquí conmigo en esta hora. Lo vi hace poquito y dice que un día llegó allá conmigo a Zarco y me dijo: hermano, fíjese que tengo problemas, estoy batallando. Y que le dije yo: ¿y a poco cree que no tengo problemas yo? Dice, quería que me sobara la espalda, y pues me salió igual. Bueno, digo, hay veces que nuestro estado de ánimo no todo el tiempo es de sonreír. Así es que, hermanos, un gusto, ¿verdad?, verlos, que estén aquí con nosotros. Mi deseo es que Dios les bendiga y les guarde siempre. Sí, Dios los bendiga. Gracias por su tiempo.